Quiero hablar con ustedes unos minutos sobre uno de los pilares del ser humano en función de la justificación de nuestra existencia. Y este está ligado con la libertad. Tener a un ser humano en cautiverio, así como si estuviéramos en un zoológico, es algo que simplemente no se puede aceptar como parte de la naturaleza humana. La naturaleza humana es, por definición, la naturaleza libre en el pensamiento, en el desempeño, en la iniciativa, en la movilidad, en todo lo que es una propuesta que proviene de la intimidad del ser en su sentido intrínseco. O sea, la definición de hombre, entiéndase hombre-mujer, es en función de su libertad. El ser humano es un ser libre. Cualquier otra forma que no sea bajo la libertad ya no es un ser humano. Es algo que resulta preso de sus principales iniciativas que se traducen en la religiosidad bajo el principio del libre albedrío. La libertad de hacer, de pensar, de entender, de todo lo que representaría en vida el desempeño de una persona. Y si no hay libertad, entonces se pierde todo. Ahora que muere Mikhail Gorbachev, después de una vida que nace en 1931, muere a los 91 años el día de ayer, me puso a pensar sobre el cambio que hubo en el mundo, para una gran parte del mundo, con lo que fueron las iniciativas reformistas que provocó un hombre que le dio libertad no solamente a su pueblo, sino a muchos otros pueblos que orbitaban alrededor de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. El Soviet implica la palabra, Soviet es unión. Y había la unión de 15 repúblicas, junto con otras partes del mundo que también tenían de alguna suerte una dependencia de la órbita soviética, como es el caso de Cuba, o de algunas otras de la influencia soviética, como podría ser hasta la propia Corea del Norte, que en su oportunidad tuvo ligas, hasta China, desde el punto de vista ideológico, fueron de alguna suerte liberadas por las iniciativas de Gorbachev. Y me dirán, bueno, pero es que el comunismo todavía existe. Sí, por ejemplo, en China hay un comunismo hacia adentro, pero hay una libertad hacia afuera, lo que le ha permitido a China crecer. Y dicen que, en el caso de China, es lo que dicen en China, que ahí no se atenta en contra de las libertades, sino que se habla en función de la disciplina que debe de tener la sociedad, que es una forma de disfrazar que, de alguna suerte, no hay libertades plenas en un país que todavía hacia adentro tiene un esquema comunista. Pero pensando en la obra de Gorbachev, yo llegué a pensar, cuando caía el muro de Berlín, cuando caía la cortina de hierro, cuando caía la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, que el asunto de esta disquisición entre libertad y no libertad en el mundo libre, pues pasaría a la historia, sería parte del pasado. Y que al haber recuperado la libertad en el pueblo soviético y en muchos otros, no tendría por qué haber una polémica de si esta podría volver a ser amenazada por algún tipo de régimen que coartara las libertades de los seres humanos en el siglo XXI. Y recuerdo muy bien las palabras del Papa Juan Pablo II cuando cayó el comunismo en gran parte del mundo con la salida de Gorbachev y la perestroika y la glasnost, preconizando esta transparencia que se buscaba para un mundo libre. Dijo, no nos demos por victoriosos al haber cuestionado al comunismo. En la libertad del capitalismo también habrá algunas acechanzas que pudieran ser cíclicas y pudieran ser retrógradas. Y no lo entendí en aquel tiempo cuando sucedió todo ello. Pero lo que decía el Papa, de alguna manera, es que todo este tipo de formas de relación comunitaria a través de un gobierno y sus gobernados podría de alguna manera revivir de otra manera. Y en el siglo XXI estamos protagonizando, viviendo en carne propia, lo que ha sido una constante intentona de algunas circunstancias en pueblos
que han visto cómo se ha atentado en contra de las libertades de sus gobernados. Y ahí, por supuesto, tengo que hablar de México. Porque en México estamos viviendo un atentado en contra de nuestras libertades. ¿Cuáles? Bueno, tú tendrás un mejor análisis sobre las tuyas. Yo tendré sobre las mías, por ejemplo, en función de la comunicación. Estoy transmitiendo esto desde otro país. ¿Bajo qué? Bueno, bajo ciertas circunstancias que aquí no voy a tener, ni el tiempo, ni es la intención de repasar, porque es una problemática propia. Pero tiene que ver con las libertades de México. Yo lo pongo todo esto sobre la mesa, porque para recuperar la libertad de un pueblo, lo primero que tuvo que haber pasado en ese pueblo es que se hubieran perdido las libertades. Y cuando se perdieron las libertades, ya sea por producto de la violencia, por producto de la intimidación, por producto del caos, o por producto de una transición, no sabemos, dependiendo del caso, tuvo que llegar un momento en donde se perdieran las libertades o se reacomodaran las no libertades, como fue el caso de Nicolás II, el último zar de los Romanov, gobernando en los territorios rusos, y la revolución bolchevique. Ahí algo se perdió o se reacomodó, y después derivó en un siglo prácticamente en el que ese pueblo fue adoctrinado y se coartaron todas las libertades de él, ese pueblo ruso y de toda su órbita. ¿En qué momento pudiéramos estar pasando por un proceso similar con otras circunstancias, con otras situaciones en México? Y solamente les dejo este pensamiento. No vaya a ser que el día de mañana venga un movimiento reformador que diga hasta aquí, para después de cierto tiempo volver a decir que en México se recupera la libertad. Y la mejor manera de no tener que pasar por ahí es no perderla el día de hoy. No perdamos nuestra libertad, ya que si lo hacemos hoy, tendremos que aceptar que en el futuro habrá que recuperarla. Gracias por estar conmigo en este comentario. Hablo para ustedes en YouTube, tu amigo Pedro Ferriz de Con. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM.